Y estamos hablando, ¿verdad?, de algo que humanamente, desde que lo hemos tomado hace 2 fines de semana, es contrario a nuestra carnalidad o a lo que la sociedad nos dicta. Y también podría ser, si no estamos conectados, ¿verdad?, vamos a hacer el mensaje bastante cortito. Para los que acostumbran a echarse un sueñito, se aguanten un poquito. ¿Por qué? Porque, y que me pongan y me presten toda su atención, ¿verdad?, para que nos ayuden y que sea provechoso. Pero sí, nuestra confesión de fe, ¿verdad, Jeremy? Desde allá. Y decirlo, ¿verdad?, así de viva voz, como que si ha sido un fin de semana que Dios nos ha dado salud, que nos ha dado provisión, que nos ha dado paz y alegría y esa salud, ¿verdad? Y decir que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituirnos en justicia, para que el hombre de Dios en mí sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, y es que yo no sé ustedes, pero cuando yo leía Levítico, los primeros, el Pentateuco, ay Señor, así estaba de nerviosa y así los primeros 5 libros de la Biblia. De los que más daba como sueñito era Levítico. Y que empezaba a decir y que las vestiduras y que el tipo de ofrendas y cómo tenían que llevarla y qué fechas y todo aquello bien árido. Pero hasta que uno de verdad tiene revelación de por qué estaba todo eso ahí, es que se goza en la palabra. Y como les digo, hoy vamos a retomar el tema de la humildad, porque que es ser humilde, ¿verdad? Y dice rebajarse, es abatirse, tener baja autoestima de uno mismo, ser modesto. Y esto es todo, porque yo no sé si ustedes se han fijado, a veces uno ve una persona que no tiene medios económicos y uno dice, esa persona es humilde. Pero yo no sé si se han topado con personas que de repente son las más orgullosas con las que hemos platicado. Y que se ofenden por nada, y si uno les ofrece algo, ya ellos se sienten ofendidos. Humildad no es pobreza, es totalmente ajeno. Y es bien complicado, ¿verdad?, esto de hacer la humildad nuestra. Y tenemos por excelencia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que Él fue humilde desde que se bajó de su trono y vino aquí. Y estábamos hablando de las condiciones para obtener esa humildad. Habíamos hablado anteriormente de que teníamos que conocernos a nosotros mismos, saber nuestras debilidades, ¿verdad? La segunda era conocer nuestra fragilidad y esa voluntad que es débil, indecisa, engañosa, ¿verdad?, que no se mantiene firme en las pruebas y en las perturbaciones. Tenemos que la tercera es la que vamos a ver hoy, es que la tercera condición de humildad, para obtener esa humildad, es que debemos ofrecernos continuamente como una ofrenda del todo quemada al Señor. Y hemos retomado, ¿verdad? Y por eso es lo bonito de estar en constante estudios, ya sean los miércoles y los domingos, y prontamente allá unos estudios más especializados. Y es que esa ofrenda del todo quemada es lo que le digo de lo difícil y temas áridos que están en Levítico. Hay 3 tipos de ofrenda. La primera es la ofrenda por el pecado. Esa ofrenda por el pecado que Dios les había dictado se hacía y solamente se mataba el animalito, pero solamente se le quitaba la parte de los riñones y la parte de la grosura, y esa era la que se quemaba. Lo demás del animal salía fuera del templo, ¿verdad?, por creérsele que estaba contaminado. Por eso era que solamente se quemaba lo que era grato para Dios. La otra es la que estamos viendo ahorita, la ofrenda del todo quemada, que es la misma del holocausto, y su palabra lo dice, ¿verdad? Mataban el mismo animalito, pero ahí sí se partía y toda era completamente quemada. Dice que esta ofrenda subía como un olor grato, ¿verdad?, al Señor, a esa nariz santa de nuestro Señor Jesucristo.
Y también estaba la ofrenda de paces, y esta es conocida como la ofrenda de la gratitud. ¿Y por qué es que vemos esto? Porque nosotros en nuestro servicio completo tenemos que entregar nuestro yo completo a nuestro Señor. ¿Y qué somos? Vamos, ¿qué es Zaida? ¿Qué es Ceder? ¿Qué es Selenita? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y en estas tres dimensiones del ser humano es que debemos rendírselo totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahorita van a ver por qué se está viendo la triple naturaleza. Pero es que, ¿qué más podemos entregarle al Señor? O sea, naturalmente, ¿qué soy yo para el Señor o qué represento? No represento nada. Pero si yo me humillo, ¿verdad?, ante el Señor y le ofrezco de todo corazón mi cuerpo, que es para adorarle, para alabarle y para bendecirle. O sea, ni sabía hace unos años que el alma tenía sentido, ¿verdad? Mucho menos el espíritu. Del alma uno sabía, porque el alma es la loca de la casa, ¿verdad? Es aquella que se alegra, que ese corazoncito salta cuando escuchamos una canción, nos remonta. Pero y también aquí cuando venimos, nosotros esperamos que nuestra alma sea inquietada y venirle a alabar a Dios si ese día tengo ganas de alabarlo. Y si Luigi ese día de verdad viene entonado, si los muchachos vinieron a ensayar o no, ¿verdad? O sea, estamos poniendo un montón de condiciones. Y le ponemos condiciones a Dios. ¿Cuándo? Nosotros de hecho le tenemos que decir: alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No es si queremos o no queremos. Ahí es donde debemos sujetarnos. Porque digan, ¿quién en la madrugada, en sus 5 sentidos, ¿verdad?, quiere adorar a Dios a las 2, 3 de la mañana que nos despierta? Porque yo no sé qué pasa, pero nos despierta, yo creo que casi a todos. Y al que no, pues también que se preocupe, ¿verdad? No, mentira, hay gente que tiene un sueño bien divino. Ahí están ahorita. Ella pelea con ese sueño cuando le toca, pero es bien puntualita también. Le toca orar y se levanta. Pero es que nuestros sentidos, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, busca siempre la comodidad de nosotros mismos y no alabar a nuestro Señor. Y es aquí donde cada día tenemos que nosotros alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Un continuo, ininterrumpido pensamiento y sentimiento con el Padre. Que eso es lo que tenemos que lograr hacer siempre. Esto lo escribió Pablo y lo entendió Pablo, ¿verdad?, en su epístola a los santos romanos, en Roma, que se refirió a la consagración total de los creyentes. Y habla como primer enemigo o enemigo número 1, ¿verdad? Así como le estábamos pidiendo nosotros a los pobres costarricenses en Interpol. Así lo tenemos que buscar nosotros. La mente carnal del hombre es un enemigo para Dios. Y esa mente carnal que está en Romanos 8:7 es la que se vuelca de todas sus formas a satisfacer a nuestro cuerpo. El dormir, el no alabar a Dios, porque estamos en una continua lucha. Venir aquí a la iglesia los domingos, eso es dificilísimo. Y yo siento, y en todas las casas, ¿verdad?, donde tenemos primero nosotros que pelear y después pelear con nuestros hijos. Hasta cuando nos mandan ayunos, porque Dios santo, esos ayunos sí cuestan. O sea, ese café bandido, desde ahí en adelante todo se vuelve complicadito. Las tortillas, o sea, todo. Y podemos, y por una dieta sí lo podemos hacer. Y estamos renegando, pero lo hacemos. Pero cuando es para el Señor, eso cuesta el doble o el triple. Y en todos esos placeres carnales que nosotros tenemos, siempre buscamos la manera de agradarnos a nosotros, ¿verdad? Por eso son contrarias a nuestro Señor Jesús. Y por eso es que diariamente tenemos esa lucha y que solo la podemos vencer con lectura de la Biblia, con un estudio de la Biblia y con la oración. Tiene que ser un continuo en nuestra, y más en nuestras iglesias si lo es, ¿verdad? La palabra de Dios es contra el mundo. Yo no sé ustedes si bueno, porque yo era, ¿verdad?, cuando escuchaba a los cristianos evangélicos de decir
no, yo no soy del mundo. O sea, de verdad que me podía, porque decía, bueno, ¿y dónde vive, verdad? Porque si no estamos aquí, ¿en qué estamos? Pero es que me podía. Y ahora, decirles a ustedes y yo una fiel convicción, ¿verdad? De que no somos de este mundo, de que somos pasajeros, de que Dios solo nos da esa visa por cierto tiempo, pero que tiene vencimiento. Vamos a retornar a esa patria celestial. Pero por mientras estamos en un sistema luciférico, es donde la mente carnal domina el mundo. Es donde nos dice, ¿usted qué quiere? ¿Dormir? Duerma hasta las 10, 11 de la mañana. ¿Quiere trabajar? Pues hoy vea si está de ánimo. ¿Quiere ir a la iglesia? Pues usted decida. Y eso, y no digamos en tantos placeres, ¿verdad? Todo lo que nos hace daño, vamos por ahí, como esas cabritas, ¿verdad? Y no como esas ovejitas que nos quiere nuestro Señor Jesús. Y dice en Primera de Juan 2:15-16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y nosotros no somos del mundo, pero deseamos las cosas del mundo. Dice que esa concupiscencia entra por los ojos, ¿verdad? De verdad que si uno puede estar tranquilo. Yo me acuerdo que en mi pueblo tranquilo no había cuáles tiendas. Entonces pasaba con la misma ropita, ¿verdad? No pasaba nada. No. Solo es que vengo, según yo, para mi barra de pan, ¿verdad? Entro al City Mall, ese pan sabroso de Salmas. Pero cerquita de ahí está otra tienda que me gusta. Voy a ver qué hay, o sea, ¿y qué voy a ver? Pues, y siempre va a haber cosas. Pero el hecho de yo entrar ahí perdí la batalla. Porque aparte que no solamente ahí venden pan, sino que en otras tienditas, pero a mí me gusta ir ahí. Y mi señor esposo me agarraba y también mis muchachos. Ahora me custodian, parece que anduviera como que me anduvieran con vigilantes, ¿verdad? Y me tiran de un solo y que pasemos. Hasta mi niño chiquito, no mami, pero cuando él pasa por su tienda de videojuegos, tengo que hacerla yo al contrario. O cuando esas personitas pasan por la tienda de los tenis. ¿Por qué? Porque el mundo es agradable a la vista, no los presentan bien bonitos, el consumismo, ¿verdad? A los muchachos, a los caballeros, se les presentan bien bonitas esas muchachas, bien vestiditas, bien guapas. Y por todo eso también tenemos que estar en esa lucha, ¿verdad? A Elenita le tapa los ojos a ese Byron. Uno solo es codazos, porque o sea, de verdad que los hombres lo que menos saben es disimular, ¿verdad? Ellos de verdad que no tienen conexión, son en esa parte bien, bien salvaje, ¿verdad? Va una persona guapa, una muchacha y ¡pum! O sea, regrese amor, ¿verdad? ¿Dónde se le va la mente? Pero por eso es que nosotros tenemos que luchar y tener esa humildad, ¿verdad? Porque el gran problema de todos los males es el orgullo. Y Jesús fue todo amor y fue toda humildad. Y es en esa crucifixión diaria y ese crecimiento que tenemos que tener en el amor de Cristo para desarrollar y acercarnos más al Padre. En cuanto a la debilidad, dice aquí que rápido olvidamos, ¿verdad? Para recordamos lo malo. No. Yo no sé si les decía, ¿verdad? Que una compañera de trabajo, que en paz descanse y que dio cosas, nos decía de cosas que guardaba rencor de hace 30 años, que una maestra le había hecho a su hija, y cada vez que pasaba aquella pobre docente, es que no lo olvido, y es que no le voy a perdonar, y era solo que regañó a la muchachita, ¿verdad? Pero eso pasó hace 30 años, y ese rencor lo llevó hasta el día que se fue. Y en ese entonces no tenía yo la certeza de hablarle, y de verdad que uno se queda con eso a pesar, ¿verdad? De no decirle, de que eso de nada quedaba. Justamente desarrolló una enfermedad de la que se supone que es por guardar odio. Y eso llega y enferma,
porque ese era un odio, imagínense, de una cosa mínima que le habían hecho a su muchacha. Todo lo demás era su cuerpo ya no resistía tanta pesadez, ¿verdad? Es llevar esa mochila innecesariamente. Pero sí sabemos olvidar. Sí sabemos olvidar perfectamente que el día de hoy Dios nos dio provisión. Que nos dio provisión de vida. El hecho de que hayamos estado dormidos y ustedes saben perfectamente, este tiempo el alma está desconectada. Nos levantamos por pura gracia de Dios. Entonces, levantarnos y más los domingos, o sea, cada día, ¿verdad? Se agradece, pero el domingo, y yo no sé, yo por lo menos me funcionó, sea por culpa, por lo que sea, pero yo tenía que ir a la iglesia. Ya después en el camino se van arreglando las cargas. Así empecemos con nuestros hijos. Si ellos no sienten ese deseo, usted oblíguelos, si son hijos de uno, ¿verdad? Y tienen que obedecer. Después no los van a agradecer. ¿Por qué? Porque todo lo que escuchen lo van a almacenar en algún lugar de su cerebro. Y así como esos archivos que antes mirábamos en la biblioteca, ocupamos qué hacer en tiempos de dolor, van a ir y la van a sacar esa ficha y la van a hacer propia. Pero olvidamos muy fácilmente todo el amor que Dios nos da, que Dios nos dio una familia, que Dios nos dio provisión, que Dios nos dio trabajo. El apóstol Pedro decía, porque tengo por justo en tanto que estoy en el tabernáculo, de incitaros con amonestación. Esa palabra es recuerdo. En 2 de Corintios dice 4:10, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día a día. Así es que nuestra lucha es día a día. Y la verdad que es hora a hora, minuto a minuto, porque las decisiones las estamos tomando de continuo. ¿Cuántas veces en el día fallamos a Dios? Si uno las empieza a contar son innumerables, desde que estamos sentaditos. O sea, de verdad yo lo veo a cada quien sentadito, pero su mente no sé dónde está. No sé si está en a ver a qué horas termina, en a ver qué vamos a comer, en qué voy a hacer mañana. Es ya bien personal, pero cada día y tenemos que hacer esas decisiones y solo las podemos hacer en base a nuestro crecimiento espiritual, a crucificar, porque vieron que cambiamos la decoración, ¿verdad? De la iglesia para mí, a mí siempre me ha gustado sencillito, ¿verdad? El señor esposo era un poquito más bullicioso, él quería poner pantallas, y anduvo preguntando y viendo cómo con 4 teles se enlazaban todas, ¿verdad? Y le digo al Luigi, no, Luigi, yo quiero una cruz. ¿Por qué? Porque es el camino crucificado. ¿Quién no ve la cruz y recuerda a su Señor? Y en cada momento, en esas dificultades, acudir a eso. Y aunque nos digan fanáticos y locos, ¿verdad? Porque la humildad es total, todo lo que está en Cristo es totalmente opuesto a lo de Dios. Por eso nos dice, ¿por qué vas a la iglesia? Es que estás loca. Es más, porque practicas, ¿por qué te dejaste humillar? ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no te pusiste de tú a tú? Porque crecemos en Dios en una escalera de descenso. Y en lo humano es entre más me condecoran, entre más yo logro, estoy y alimentándome ese orgullo. No sé, expresiones como ni perdón ni olvido, que son duras, ¿verdad? Son contrarias totalmente a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios. Dice que tenemos que tener como doctrina el perdón, ¿verdad? Como una forma de vida el perdón. Y es aquí donde tenemos que ofrecer diariamente nuestros canales de nuestro espíritu a Cristo como una ofrenda del todo quemada. Y estas ofrendas tienen una relación directa. Estábamos hablando ayer con Luigi, de que decía, esto ya lo hemos visto en la triple naturaleza. Pero es que tenemos que rendir cada una de estas a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que rendir la fe
como sentido de la vista en el espíritu. Es tomando la fe, ¿verdad? Esa fe la tengo que escribir porque también siempre me hago bolas. Así como Chespirito las cruzo. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe es depositar nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Depositamos nuestra confianza en otra persona. Es por eso que es por eso que nos duele muchísimo cuando alguien nos falla. Y más cuando quien nos falla son las personas cercanas, ¿verdad? Cuando nos fallan nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, porque de ahí no esperamos un dardo. Nos agarran como que fuera de base. Pero es que hemos puesto la fe en que esa persona no nos va a fallar. ¿Y como a cuenta de qué, verdad? Si es otro humano imperfecto, malo y con todas las con todos los pecados. Dice acá que la fe en Cristo en ese Cristo humilde, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios nunca nos defraudarán. Y eso lo aprendemos, pero lo aprendemos ya heridos. Lo aprendemos cuando ya nos ha pasado una traición, cuando nos han defraudado, porque quien nunca nos va a defraudar es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está ahí en las buenas o en las malas. Lo podemos dejar 2, 3 días, pero Él va a estar fiel. Quien no está fiel somos nosotros. Pero tarde o temprano, como no hay otro y como Él es el Señor, regresamos a Él. Regresamos muchas veces apaleados, con dolor, con aflicciones, pero Él nos tiene ahí sentaditos, hincados, ¿verdad? Y esto lo aprendió muy bien el apóstol Pablo, que dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, llegó a una estatura realmente grande de los hombres, ¿verdad? Llegó a confirmar que él vivía para Cristo, que él tenía la fe en ese Hijo de Dios. ¿Por qué la oración tiene que santificarse y por qué la tenemos que rendir? Así como se rendía en el Antiguo Testamento, la ofrenda se rendía, la del todo quemada, mañana y noche. Todo el día tenía que dar ese aroma agradable. No había momento en que se pudiera estar sin ofrenda. Y esa oración, ¿verdad? Esa oración permanente en el sentido del gusto del Espíritu. Pero ya nos decía el apóstol Santiago, que ya había discernido este problema. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Y es que de verdad que nosotros, y solo escuchémonos, que queremos, vamos, lo más común, ¿verdad? Que queremos un carrito y lo queremos nuevo de agencia. Y lo queremos, y lo queremos, y lo queremos. Y Diosito no lo da, no lo da. Y ya sentimos que si no lo da, entonces ¿para qué oro? Esto no sirve. ¿Por qué? Porque Dios nos da, porque no sabemos pedir. Imagínense ustedes que nosotros pedimos un carro, pero no agradecemos que tenemos salud. Solo el que tiene salud no sabe el gasto y lo doloroso y pérdida de tiempo y de todo que es andar en hospitales, en dar vistos en laboratorios. Solo le decían a uno que tenía COVID, ¿cuánto gastaba en laboratorios? O sea, por laboratorio que no hubiera sido tan prestigioso, 2,000, 3,000 lempiras. Era horrible. Esos días no podía trabajar. Todo lo que nos da Dios nos lo da gratis. Hasta ahí creo que supimos la bendición que es respirar. Hasta que nos dimos cuenta que no teníamos respiradores suficientes para nosotros. Hasta que nos enfermamos podemos decirle gracias, Señor, porque me das la salud. En tanto todo lo demás es vanidad de vanidades. Tener carros, tener salud, porque de verdad nosotros creemos, pucha, aquel hermano sí es bendecido, porque tiene casa y porque tiene carro, ¿verdad? De verdad es bendecido. Es bendecido aquella persona que está en conexión constante con Dios.
aquella persona que alinea su triple naturaleza, su mente, su corazón, a un Señor, a un Dios omnipotente, el que confía y el que le da toda su exaltación y todo su estudio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que por eso muchas veces no recibimos respuesta, porque Él sabe que un carro no nos va a aliviar. Y compruébenlo. Yo quería mucho, vamos, yo me pongo siempre como ofrenda por ustedes, hermanos. Que yo quería mucho, vamos, una chaqueta y cara, ¿verdad? Y que aquí lo que sea. Pero ya la obtengo y qué satisfacción tiene. O sea, y lo peor es que me la ponga y que nadie me vaya a decir nada. Eso me va a doler más. Porque no saben el sacrificio con que uno la tiene, ¿verdad? Y así es en todo. El tener un carro bonito, una casa bonita, no nos va a cambiar absolutamente en nada. Después, ¿qué vamos a querer? Una casa más bonita y otro carro más. Porque somos insaciables. Porque la naturaleza humana no va a estar nunca contenta, sino porque hay suicidios entre gente multimillonaria. Uno dice, pero tiene todo, tiene fama, joven, guapos, guapas. ¿Y qué tenemos? Gente que a solas se mete, se envenena, quedan por sobredosis. Y ellos mismos han dicho la soledad y la depresión en que están viviendo. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a su vida. Porque tener cosas, ser famoso, no le da ningún sentido. De hecho, lo pierden. Solamente esas personas que tienen a Cristo en su vida son las que tienen ese coraje de seguir viviendo. ¿Cuántas adversidades no hemos tenido todos? Y el estar aquí sentaditos y bien portados, ¿verdad? Por agradecimiento y por amor a su nombre. Así es que no tenemos que bajar la guardia, ¿verdad? Así como esos soldados, de dejar de orar y decirle a nuestro Señor que nos limpie y que nos santifique, que santifique ese espíritu, que de verdad se alinee a Él. Que estemos en una total dependencia. Y tenemos la esperanza en el sentido del olfato del espíritu. Y como decían, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde. Ante una noticia mala o ante un escenario complicado que nos ponen, ¿verdad? La esperanza que Dios nos ha puesto en nosotras es lo último que se pierde. Pero no solamente eso, porque la esperanza carnal es, no se pudo, qué barbaridad, ¿para qué hice esto y para qué hizo tanto? Sino que también es que si no se nos dan la esperanza, se nos viene encima, ¿verdad? Ya se frustran los planes de algo que esperábamos. Siempre de decirle, gracias Señor, tú sabes por qué esa situación no se dio o por qué se dio. Es tener esa última voluntad en el Señor Jesucristo, de que Él sabe por qué nos mantiene en esas situaciones. Y esto va muy unida a la esperanza, a lo que es la fe. Porque quien siento que aviva la esperanza es la fe. Es la que nos mantiene, no, porque nosotros sabemos que Dios es nuestro Señor y que Él nos va a sostener. Y aunque nosotros caigamos, Él nos va a levantar y que nos va a dar esa mano fuerte. Es como esa esperanza que tiene y que desde niños les tenemos, ¿verdad? La expectativa de un niño para el cumpleaños. Dios santo. Y no es el regalo que esperen de los demás, es el regalo que le dé su papá, que por cierto ahí me lo están reclamando. Es ese que llega a Navidad y que quiere ver un regalito, ¿verdad? Esos son los que a mí me daban. Para el Día del Niño yo siento que ya es excesivo. Por lo menos una pizza. Pero desde chiquitos tenemos esa esperanza y desde chiquitos estamos acostumbrados a esperar algo. Es esa anticipación, ¿verdad?, que como niños tenemos. Cuando ellos maduran, ellos esperan tener éxito en la vida. Nosotros igual, tenemos que madurar esa esperanza. En el camino vamos a sufrir dolor, agonía, desesperación, desilusión y disgusto cuando nuestras circunstancias han sido frustradas.
Pero en el camino y en la humildad de Jesucristo, todo lo que nos pase no nos defraudará. Y de hecho, lo que a mí no me bota, lo que no me mata, me hace más fuerte. Y ese sufrimiento y esas pruebas y esos problemas solamente van a ser para hacernos verdaderos guerreros y verdaderos vencedores. Y es que es de verdad, así como los boxeadores, ¿verdad? Cada golpe ellos tienen que analizarlo y ver cómo se lo devuelven más fuerte al contrario. Pero aquí, como devolvemos los golpes, es siendo más humilde y es ejercitando nuestra fe. De la esperanza habla bastante. Y dice que la esperanza está en el lugar secreto del salón del trono de Dios. Y es ese velo que se rompió. Y es el que está pegadito en el lugar santo. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese velo se rompe y ya no hay que divida el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, imagínense que tenemos nuestra esperanza pegadita a la de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo acercarnos a Él. Tenemos la reverencia en el sentido del oído del Espíritu, ¿verdad? Y esa reverencia bien encaminada es aquel respeto que nosotros debemos tener primero a nuestro templo, ¿verdad? Aquí que estamos como el ejemplo más cercano. Porque aquí es donde de continuo tenemos la presencia de Dios. Yo creo que a estas alturas ya todos saben que ¿dónde está la grabadora? La tienen ahí en chiquito. Están las 24 horas. Se van, se asea y Luigi la pone de continuo su palabra. Necesitamos darle respeto acá. No podemos venir ni a hacer bulla o a vestirnos de repente como formas que no son, ¿verdad? Es una reverencia que tenemos que tener, intrínseca y extrínseca también. Pero ¿a quién reverenciamos nosotros? Lastimosamente reverenciamos al hombre. Yo no sé en la jerga si han escuchado cómo se tratan en el Congreso Nacional, pero ahí todos son honorables. ¿Serán o no honorables? Ya no sé, ¿verdad? Pero ahí todo honorable. Entonces, en los pasillos de los juzgados, en el propio de la Corte Suprema, ¿verdad, Maito? Abogadísima, doctora, vamos como licenciados, licenciada, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, vamos a hacer. Estamos dando reverencia al hombre y eso es cuando no está bien encaminada, porque nuestra reverencia, adoración y sujeción tiene que ser plenamente a Dios, plenamente al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Es de encontrarse deleite, ¿verdad?, que tenemos en el temor y en la reverencia santa de nuestro Señor. Porque solo Él sabe qué tenemos en nuestros corazones. Él de verdad porque yo puedo decir y verme como que si me porto bien, pero a solas es otra persona. Y tenemos que tener congruencia, ¿verdad?, lo que hacemos en lo público con lo privado. Y tener claro que ningún hombre es merecedor de reverencia. En un punto de la Biblia, un joven le dice a Cristo, ¿verdad?, a Jesús, de que Él es un hombre bueno. Y de inmediato Él vino y lo paró y le dijo, bueno, solo Dios. Bueno, ni uno. O sea, si estamos engañados que somos buenos, ahí nos desengaña. Ni uno solo es bueno, solamente el Padre. Imagínese Él que siendo sin pecado lo dijo, no más nosotros, ¿verdad? En Apocalipsis 5:13 dice que el único que es digno de toda reverencia, alabanza, honor y gloria que el hombre le pueda dar, ¿verdad? Somos nosotros al Todopoderoso.
Pero ¿quién tenía esa falta esa sobreorgullo? Era Lucifer. Y ahí está, ¿verdad? Que también por eso nos creemos mucho las mujeres, y algunos hombres también bien vanidosos. Lo hizo bello y ese fue el problema. Tal vez por ahí fue el problema de Lucifer, que ya le empezaron a decir que estaba muy, 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 muy mozo, ¿verdad? Y Dios, además de hacerlo bello, le confirió gloria y poder. Y ahí ya se creyó igual a Dios y ya dijo, porque yo, si yo estoy hermoso, si tengo gloria, ¿por qué tengo que estar bajo Dios si yo puedo ser Dios? Y quiso ponerse en un lugar donde no le correspondía. Y no sé si se han fijado, unas personas cuando oran, la reverencia que se le hace, ¿verdad? En algunos lugares, de que no, Él tiene su don de sanidad, ¿verdad? Y decimos que Él es el que tiene el don de sanidad, que sí, pero atrás de Él está Dios que le da ese don. Pero esas personas caminan tal cual pavo real, aquellos que dan profecía, que sienten que no caben, que es bien chistoso porque les ayudan con el libro, con las Biblias, y les van diciendo, párense. Había una iglesia a la que fui y que quedamos bien asombrados porque agarraron el sistema de que así, como que si fueran, no sé, diplomáticos. Se bajaban de otro carro, tenían seguidor, el pastor tenía seguidor. Se bajaban e inmediatamente le abrían camino y que no lo tocaran, y los servidores estos andaban con saco. Era una cosa que yo no lo creía y que de verdad que sirve como de chiste, porque al final se le quitó al pastor, ¿verdad? Pero esa cosa le duró. El enojo de la esposa era porque a ella no. Y le han puesto 2 mujeres también a que la atendieran a cuerpo completo y que también le cuidaran a los hijos. Ahí sí, tal vez, ¿verdad? No, mentira, si somos otros pecadores, peor que la. Pero el tener esa humildad, ¿verdad? Y el no creernos tanto porque no somos nada, porque sin Él no somos nada. Cada don para trabajar, hay gente que tiene un don para negocios increíble, que de verdad lo multiplica todo. Imagínense ustedes que en Israel yo fui a comprar lodo y sal del Mar Muerto. Todo, o sea, nos venden todo. ¿Qué propiedad tenía? Solo venir a empaquetarla y venderla. Pues allá estaba yo comprando lodo. Y también aquí, ¿verdad? No me tengo que ir muy lejos, también en mi pueblo me voy a comprar a veces lodo para mis faciales, ¿no? Así nos dicen. Y la adoración es el sentido del tacto del espíritu. Y es adorar con todo nuestro ser. Es ese afecto, ¿verdad? En el alma. Pero nosotros en el sentido del Espíritu venimos a adorarle solo a Dios, como reconociendo que somos criaturas de su creación, sabiendo que no somos nada, que Él es todo para nosotros. Y entre más leemos y conocemos y adoramos y oramos, más insignificante nos vemos. Porque cuando uno entra en el cuarto de oración o cuando estamos aquí, uno se siente como chiquitico. Hay un momento en que parece que más bien nos vamos a caer. Bueno, gloria a Dios por momentos que entramos en conexión con el Espíritu Santo. Pero la honra y la gloria y la adoración solamente pueden ser para nuestro Señor, ¿verdad? Pero también en una manera corrupta, ¿a quién le damos la adoración? A lo que defendemos. Nosotros, si defendemos la plata, no, pero eso no está nada malo, darse sus gustitos, que no sé qué, que no sé cuánto. A las que nos gusta pintar, hay unas iglesias que son bien duras, ¿verdad? Que no permiten, no, pero ¿y qué tiene? Nada le voy a quitar. Y defendemos eso. Y así me gustaría vernos a cada uno, porque Dios no necesita abogados, ¿verdad? Defensores, pero defender nuestras convicciones también, para que denoten de que tenemos en nuestro corazón a Dios, salir y tener esa convicción, ¿verdad? De que solo adoramos al único ser digno de adoración. Y no poner nuestra adoración en dinero, ponerla en personas, ponerla en nuestros hijos, en nuestras esposas,
que en un momento dado creo que a todos nos pasa. O peor aún, ¿verdad? Ponerla en nosotros, que seamos nosotros el objeto de nuestra adoración. Han visto los programas, que cómo dan relevancia a las operaciones de las pobres mujeres que se están muriendo en los quirófanos por quererse ver más bonitas y más guapas, arruinando sus cuerpos, arriesgando su salud increíblemente. ¿Por qué? Porque es un culto al cuerpo, al querer likes, porque lastimosamente hay gente que vive de eso. Y recalcar esto, ¿verdad? Que aunque no estemos de humor, que aunque Luigi no venga entonadito, que aunque los flores uno me falle porque está estudiando y el otro porque está trabajando. Y esperamos que este niño sea 100, ¿verdad? Este año, ese chiquito de los flores. Aunque ellos no estén entonados, ¿verdad? Y venimos a adorar al que recibe toda la alabanza. Imagine Pablo, preso. Me imagino que eran gritos los que daba porque aporreado, lo golpearon. Estaba, si fue en esa cárcel de Tarmentino, una cosa horrible, oscura, había agua, estaban sus heces, y aún así adorar a Dios, dar alabanza en esas condiciones. Nosotros estamos, gente, con aire acondicionado. Gracias a las servidoras de todo corazón, un lugar limpio. Y no podemos llegar a adorarle a Dios con esa alabanza y adoración que salga de nuestro corazón. Si Él, que estuvo afligido y en persecución, pudo darle esa adoración, en esa medida que nosotros adoramos, sabemos que tenemos la imagen de Dios y que si no la tenemos al 100, pues es que la estamos desarrollando. El que quería esa adoración era Satanás en el monte de la tentación, ¿verdad? Quería Satanás que Jesús le adorara a él. ¿Y que le dijo Jesús? Que el único que merece toda adoración es Dios, ¿verdad? Y así vamos también con los sentidos de nuestra alma, que también tenemos que brindársela como una ofrenda del todo quemada. Aquí sí bien rapidito. ¿Por qué tenemos que dar la imaginación cada día en rendición a Dios? Que es el sentido de la vista, ¿verdad? 5 minutos o 2 minutos que nos dejen solos. Bueno, los hombres tienen esa abstracción mejor, ¿verdad? Dicen que tiene ¿cómo se llama? Un compartimiento en su cabeza que dice nada. Es la nada misma. Ellos pueden desconectarse. Pero las mujeres, como trenzamos cosas, ahí sí ya no podemos. O sea, increíble. ¿Y vos qué haces? No, nada. Y uno, no, en algo estás pensando, alguna maldad está tramando. Pero la imaginación, y más siento yo que más en las mujeres, no, pero los hombres también hacen unas cosas bien tremendas. Admirar, ¿verdad?, que un arquitecto pueda ver un gran edificio. Cuando decía con Rudy, ¿verdad?, no es que allá va a ser, y va a haber un puente, decía él, o sea, un puente en mi casa. Y yo decía que cómo, ¿qué le pasa?, ¿verdad? Y solo era un pasillo, pero él me decía que era un puente. Pero él miraba, ¿verdad?, esas cosas. Luigi y los músicos, ¿verdad?, ellos en su cabeza hacen melodías completas, partituras completas. ¿Quién era? Beethoven, el ceguito, el mudo. ¿Manda? Sí, sordo. Imagínense, sordo, y hacer las partituras más hermosas. El que ve, el que tiene problemas, que ve una muchacha y ya se la imagina desnuda, o sea, puede estar la mujer con un buzo y horrible, pero él va a imaginar en su cabecita las cosas más cochinas, ¿verdad? Y así nosotros vemos, imaginamos y trenzamos en nuestra imaginación, que por eso tenemos que rendirlas a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, puesto que cada hombre puede ver con el ojo de su imaginación una infinidad de cosas que salen de su deseo carnal, de autoexaltación, todos los cuales son contrarios a la voluntad de Dios.
Es necesario que un cristiano ofrezca este canal de su alma para ser crucificada y muerta, con el fin de convertirse en una ofrenda del todo quemada al Señor. Y olvidarnos de esas imágenes falsas, ¿verdad? Y baratas que nos ofrece el mundo. La razón, que es el sentido del gusto del alma, vamos, y antes de venir al Señor, todo lo razonamos y todo le buscamos pero a la Biblia. Y solo buscamos lo malo y para confrontar y para refutar y para ver de que yo voy a caer, imagínense, a un libro que es santo, ¿verdad? Hallarle donde falla. Y la que realmente, cuando ya llegamos a los pies de Cristo, qué lejos, o sea, ¿cuándo vamos a hacer que ese libro falle? Si todo fue inspirado por Dios. Y ver caer también a los científicos, que realmente dicen que entre más estudian la naturaleza y el mundo, ¿verdad? Los procesos y todo, más creen en Dios, porque en ningún momento está separada la Biblia de la ciencia. De hecho, hasta hechos históricos se corroboran y sucesos que pasan, el diluvio, todo, hasta los dinosaurios, son creaciones pasadas. Ahora no es que no estamos divorciados de la ciencia, y así lo han reconocido grandes científicos. Esta frase bonita de Einstein, ¿verdad? Que dice: Dios no juega a los dados con el universo. Y cuanto más estudie la ciencia, más creo en Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice, y no hay en ellos tropiezo. Y esa paz que da es el saber que todo tiene un orden, que todo tiene un propósito. Y que solamente es el orgullo, ese famoso orgullo que tenemos que vencer, ¿verdad? La piedra de tropiezo del hombre. Dice: a él conviene crecer, mas a mí menguar. Y vamos a terminar bastante pronto. Y esa razón humana en que toda la gente, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nos rechazan primero por ser cristianos y después nos dice que si somos tontos, ¿verdad? Que por qué venimos, por qué estamos acá, por qué hacemos las cosas. Porque tenemos que vencer esa razón. Nos dicen afuera: no perdones, ¿para qué? O te perdono pero no olvido, ¿verdad? Cuando toda la ley es contraria, nos dice que el perdón es un deleite. Y que con ese deleite estamos agradando al Señor, porque ¿quién más merece perdón que nosotros? Tenemos también la conciencia, el sentido del olfato del alma. Yo por años le he dicho la cochina conciencia. Es ese Pepe el Grillo que ya nos tiene el Señor, ¿verdad? Incorporado, un tipo de alarma que nos dice qué está bien y qué está mal. Que la ignoremos es otra cosa, pero todos sabemos cuando no actuamos bien. Y en el fondo del corazón, y no a veces ni tan en el fondo, sabemos que está mal, pero aún así lo hacemos. Pero Dios nos ha dado esa conciencia. El cauterizarla o no, ya es labor de nosotros. ¿Por qué creen a veces que están esos asesinos seriales o esas personas que mandan a matar desde pequeños? Porque van cauterizando su conciencia. Porque alguien que empieza a robar poquito, empieza después a hacer grandes robos, porque ya cauterizó su conciencia. Y es ahí donde no debemos llegar, ¿verdad? Sino que cada día decirle a Dios que nos agudice y que nos diga por qué camino ir. Saber y tener esa sabiduría por donde dirigirnos. Y es crucificar esa conciencia, ¿verdad? Y no justificar las cosas malas, porque somos buenos para justificar. Porque hacemos las cosas, ¿verdad? Para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Y es un constante ejercicio, de verdad que como una ida al gimnasio.
estar con cada músculo de estas triple naturaleza ejercitando, ejercitar la memoria en el oído del alma. Que olvidamos de verdad lo bueno que Dios hace por nosotros, pero sí recalcamos todo lo malo. Y más esas cosas y esas situaciones que nos duelen, porque al revivir una situación de dolor, volvemos a vivir el dolor como que si ese día nos hubieran hecho ese daño, esa humillación, y se vuelve a sentir vívido. Se han hecho estudios, incluso estuve leyendo, de gente que le ponen en esas máquinas donde miden la actividad cerebral y les empiezan a hacer recuerdos dolorosos. Y se ve cómo el cuerpo y cómo el cerebro son las conexiones y la vuelve a vivir vuelve a sudar, vuelve a revivir esa escena una y otra vez, porque no estamos libres de esa memoria, ¿verdad? Porque no hemos echado a las espaldas del Padre ese rencor o esos momentos de dolor. Tenemos el afecto, que es el sentido del tacto del alma, ¿verdad? En condiciones normales, pues, es nuestros afectos, como chiquitos, tenerlos en brazos, amarlos y apapacharlos, a nuestros esposos, ¿verdad? Tener cariño con las personas que nosotros queremos. Aquí en la iglesia, de verdad que rico darle un abrazo a alguien con todo el afecto y con todas las ganas, ¿verdad? De que uno también se siente amado por ellos y saber que en esta su casa tienen los brazos abiertos. Pero en el sentido corrupto, ese afecto lo que nos produce es miedo, porque nosotros amar a alguien y saber que lo podemos perder nos da ansiedad y nos da aquella preocupación de que aquella agitación, aquellas inseguridades. Y ahí es donde aprovecha el famoso señor Satán para meternos temor. Y aquí es donde nos dice Pablo, que esta es la razón por la que el apóstol Pablo nos dijo que pongamos nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En Colosenses 3:2. Porque nos va a dar miedo perder un matrimonio, nos va a dar miedo perder un trabajo que ya nos hemos encariñado, nos va a dar miedo perder una amistad porque amamos a esa persona. Pero no podemos vivir en ese temor, porque en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Entonces aquí nos dice que tenemos que seguir perfeccionándonos, ¿verdad? Y aquí, ya miren qué rápido, terminamos.